¿Cómo podemos desarrollar un discernimiento que nos ayuda a manejarnos con sabiduría y no con malicia humana? Judas Iscariote tuvo todas las oportunidades para sincerarse con Jesús y no lo hizo. Evaluamos los acontecimientos de nuestra vida basados en lo que Cristo nos enseñó. Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, una confabulación contra Jesús. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, nuestra querida Katy Sheraldi de Núñez. ¿Cómo estás? Excelente, gracias. ¿Ustedes? Muy bien. Y Mayra Beltrán de Ortiz. Hola, Ailín. ¿Qué Katy, tal estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Todas gracias por la gracia de Dios. Todas Amén. Estamos muy bien. Amén. De verdad que muy agradecidas al Señor de poder estar nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, un programa producido por el Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. El programa de hoy, dentro de esta serie que hemos estado revisando durante las últimas semanas, es Jesús, una vida única. Este programa en particular, pues lo hemos titulado Una confabulación contra Jesús. Así es, y gracias damos a Dios por los oyentes que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición para nosotras poder compartir con todas ustedes. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Amén. Oremos. Amado Padre y Salvador nuestro, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí, Señor, hablando de ti, Señor, y compartiendo, Señor, con nuestros oyentes y los que nos pueden ver, Señor. Gracias por esta oportunidad una vez más, Señor, y yo te pido que tú puedas, a través de que vamos conociendo más de ti, Señor, más de tu carácter, de tus atributos, Señor, podamos amarte más, Señor. Podamos obedecerte más, Señor. Ayúdanos en este momento, Señor, a poder compartir lo que hemos preparado con gracia, Señor, de manera tal, Señor, que las que nos están oyendo o viendo, Señor, puedan, Señor, recibir lo que con tanto amor hemos preparado para este día. En el nombre de Jesús, Amén. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gracias. La semana pasada hablamos sobre la verdad que siempre se encuentra oposición por parte de los que andan en las tinieblas. Uh-huh. Lo vemos en la vida de Jesús y realmente en toda la historia cristiana, si nosotros lo repasamos. En los tiempos de Jesús, los religiosos estaban buscando una forma de arrestarlo para callarlo, pero dada su popularidad con el pueblo, no podían hacerlo tan fácilmente como querían. Fue por esto que confabularon un plan comprar a uno de sus discípulos, que sabemos que fue Judas Iscariote. Y Judas fue el hijo de Simeón Iscariote, quien se hizo famoso por ser un luchador por la libertad. Sí. Por tanto, el pueblo tenía altas expectativas de su hijo. El nombre de Judas fue muy respetada en el pueblo y era el mismo nombre de uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Y también el nombre de uno de los macabeos que dirigió un brillante levantamiento por la independencia en el año 164 antes de Cristo. Así es. Y los eruditos tienen varias ideas acerca del origen del apellido de Judas. Una de estas es que Iscariote se refiere a Keriot, una región o ciudad en Judea. Otra idea es que este apellido de Iscariote se refiere a los sicarios, un grupo de asesinos de los más radicales entre los judíos rebeldes que fueron terroristas en aquel tiempo. Terroristas domésticas, como decimos ahora. Desde aquellos tiempos existían los terroristas. Sí.
Y algo que llama la atención también al estudiar la genealogía de Judas es que este vino de la misma tribu que el Mesías, la tribu de Judá, confirmándonos de nuevo que la salvación no se hereda, sino que ésta viene por aceptar a Cristo como el Mesías y luego desarrollar una relación personal con Jesús. Así es, Y Ailín. tú sabes, perdón, pero Ajá. eso es algo que nosotros ya lo aceptamos fácilmente, pero los judíos no, No. era por herencia. Por Ellos herencia. creían, no Es- era verdad, pero así- creían en era la Así es, salvación. Katy, y hasta este punto, los judíos pensaron que la salvación venía dada por nacer judío. Sí, realmente. exacto, lo que acabas de mencionar. Lo que tú Sí. acabas de decir, más Cristo vino a abolir esta creencia. Sí. No solamente con sus enseñanzas, sino también con sus propias acciones, como el elegir a Judas como uno de sus discípulos. Como los caminos y pensamientos de Dios no son los nuestros, como dice Isaías 55, versículo 8, Jesús hizo todo diferente de como los otros rabíes lo hacían. Cuando los rabíes elegían a sus discípulos, estos entraban en el templo para buscar a los más inteligentes, aquellos que serían los más propensos a tener Claro. éxito. Sin embargo, Jesús no. Él eligió a Jacobo y a Juan, conocidos como los hijos del trueno, probablemente porque eran dados a la ira. ¿Te imaginas? Sí. O sea, Sí, y eso es quien Dios eligió. así es. Increíble. La economía de Dios siempre se lo ha puesto. Rompe todo el mundo. los Es esquemas. increíble. Ajá, él rompe rompía los todos esquemas. los esquemas, como dice Ailén, así es. Y sigue haciéndolo hoy. Claro. Claro, Si no somos diferentes del mundo. claro, pero imagínate a Pablo como eso fue. Y por otro lado, Pedro fue un pescador sin educación y su hermano Andrés, quien era demasiado tímido, Sí, era súper tímido. como para ser un líder religioso. Eso da mucho ánimo a la gente que son Tímida. tímida, Tímida, sí, como O con que- poca, y realmente con poca preparación. Si Dios te da su palabra, su conocimiento, Amén. el Espíritu Santo te va a Sí, respaldar y va a abrir tu boca eso donde es quiera amén. que Él te Amén. coloque. Él te da la palabra cuando uno lo Amén, necesite, lo amén, que Él así dice, es. ¿verdad? También Jesús se relacionó a dos cínicos, Nataniel y Tomás, bien conocidos por sus dudas. Sí. Así es. Otra que anduvo en compañía de Jesús fue un judío muy odiado por el pueblo llamado Leví, quien Sí. trabajaba para los romanos como cobrador de impuestos, Ay, sí. robándole dinero a sus A compatriotas. sus su propio compatriotas, su pueblo. propio pueblo. Y era aún no odiado. entiende por qué era odiado, Sí. obviamente. Ellos tenían que dar a los romanos que no querían encima de eso su propia gente robando de ellos. Así es como... es. Y es este mismo Leví quien luego se cambia el nombre a Mateo, Mateo. que significa regalo de Dios. Amén. Wow. Y es el mismo autor del libro de Mateo en la Biblia. Sí. Mira dónde fue, de un ladrón a Exactamente, escribir un libro de exactamente. la De la Biblia. Biblia. Hay esperanza para nosotros. Sí. Entonces, todos estos fueron hombres de origen sencillo, parte de la clase obrera de Judea, menos Judá Iscariote, quien posiblemente era de Queriot, como tú dijiste, Y, Ali. Así sí, y quien realmente de todo aquel grupo, el que ante los ojos humanos parecía ser el más capaz y más preparado. Ya lo sabes. Pero sabemos que Dios no mira lo externo, sino lo que hay en el Amén. corazón, El como corazón de 1 de cada Samuel uno de los- 16:7 nos enseña. Amén. Y esto es algo que para nosotras es imposible apreciarlo a simple vista. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para dirigirnos. Nosotras no podemos leer el corazón ni los Así pensamientos es. de No. nadie. Sin embargo, el Espíritu Santo nos puede abrir el entendimiento y darnos discernimiento para más o menos conocer las intenciones de lo que están a nuestro alrededor. Así es. Y hablando sobre el corazón, debemos afirmar que Judá recibió todo lo que los otros 11 discípulos recibieron de parte de Jesús. Él fue tratado como uno más, igual. Las mismas enseñanzas y la misma relación de cercanía con el mismo Jesús. Judas también fue junto al resto de los discípulos por las diferentes ciudades, sanando a los enfermos y condenando a los endemoniados que estaban bajo el control de Satanás. Y en verdad, ¿cuál era la diferencia? Realmente su corazón. Exactamente. Precisamente lo que mencionaste, Sí. que nosotras no podemos evaluar.
sino Sí. Dios. Aunque algunos creen que sí. Sí, uno se pone, uno Y a veces muchas cree veces que nosotros sí. hacemos y pensamos que su Sí. intención era mala o Jugamos buena. a ser Dios, digo yo. Juzgamos mismo. a ser Dios. Exactamente. Así mismo es. Los discípulos nunca sospecharon de Judas. De hecho, lo hicieron encargado del dinero para ayudar a los pobres, como dice Juan 13, versículo 29. Ujú. Y claramente, en la cena en el aposento alto, Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría. Leamos en Mateo 26, versículo 22, que dice: y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Y en aquel momento nadie dijo nada, ni siquiera tenían sospecha de Judas. Pues aunque externamente Judas se veía igual que el resto de los discípulos, su corazón estaba enfocado en otras cosas. Así es. No sabemos cuándo Judas comenzó a apartar su corazón de Dios, pero sí sabemos que Jesús lo advirtió. Sí, claro. Ya lo Después sabía. de alimentar a las 5,000 personas, cuando la multiplicación de los panes y los peces, que la multitud quiso ungir a Cristo como rey. Por eso debemos dominar la verdad de Dios, confiar en el Espíritu Santo y buscar su guianza en nuestras vidas para desarrollar discernimiento. Amén. Así Sí. es. Además de ser observadores más agudos de las acciones de las personas a nuestro alrededor, para no dejarnos llevar solamente por lo que dicen. Así es, Katy. Una gran verdad. De hecho, leamos Juan 6:15 que nos dice: por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. O sea, solamente podemos especular, pero probablemente Judas se sintió confundido en aquel momento y se preguntase: ¿será este el rey o no? O sea, si realmente él era el rey, ¿cómo no habría aprovechado aquella oportunidad de oro orquestada por Dios ante los ojos de Judas para afirmarle como rey? Sin embargo, como no lo hizo, quizás Judas pensó que Jesús era realmente un impostor. Exactamente. Judas y muchos otros Le también. trajo dudas eso y Exactamente. recordé. Ajá. Perdón, y eso también te dice que tiene que cuestionar su cosmovisión siempre. Así Sí. es. Su así cosmovisión decía que tenía que ser el rey del pueblo, no el rey del mundo. Del mundo. Sí. Entonces él no podía creer No. lo que Jesús estaba Así diciendo es, porque así no, No encajaba. encajaba, gracias, en su En cosmovisión. su cosmovisión. Y así recordemos que justamente después de este evento, Ailín, Jesús mandó a los discípulos a Galilea. Ujú. Pero antes les dijo algo que seguramente les pareció a ellos muy extraño. Leamos en Juan 6, Como muchas cosas. sí, versículos 55 y 58. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Ya tú sabes, Eso suena raro. Este juego de palabras. Al leer las escrituras es importante ubicarnos en el contexto y hasta tratar de ponernos en los zapatos de las personas que lo Claro. vivieron. Sí. Porque Claro. como decimos, nosotros ahora es No muy fácil sí, no. todo. Hoy en día entendemos lo que Cristo estaba diciendo. Sin embargo, en aquel momento, comer su carne y beber su sangre era algo que los paganos hacían, mas nunca los hijos de Dios. No, Exactamente. no, no. Ellos tenían Confundidos. reglas muy estrictas. Muy estricta Sí, sí, con sí, la sobre- comida y la bebida. Sí. Pues obviamente para ellos era más extraño. Yo mirando lo que tú estabas Sí. leyendo, era como, Sí, sí, wow. está Sí, extraño. está Aún muy hoy en extraño. día resulta un poco chocante, uno porque lo es leído Porque ya uno y uno sabe. sabe, lo entiende. Imagínense esta gente. No, grave. Y muchos de los discípulos decían, dura es esta de la declaración. ¿Quién puede escucharla? Y Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era lo que iba a traicionar, Claro. como Juan capítulo 6, versículo 64 nos dice. Y luego Jesús miró a los 12 discípulos y preguntó, ¿acaso quieres vosotros iros también?
Sí. Wow. Dura palabra. No era fácil. No. Muy bien. Y claro que Jesús sabía quién era el que le iba a traicionar. Sí, Entonces, sí. ¿por qué creen Jesús? Les preguntó. Imagino que en aquel momento los 12 discípulos estuvieran realmente confundidos como el resto de las personas. En realidad, esta era una declaración realmente perturbadora para, Claro. para el contexto cultural en que ellos estaban en aquel momento. Sin embargo, la pregunta clave que ellos debían de hacerse era si iban a caminar por fe en Jesús o si se iban a dejar llevar por su vista, por sus costumbres, por lo que prevalecía en su entorno en aquel momento. Nada Así ha cambiado. es, nada. Y con su respuesta, los discípulos también enfatizaban el hecho de que era necesario que cada persona tome su propia decisión de intencionalmente seguir a Jesús. La respuesta de Pedro en particular fue inspirada por el Espíritu Santo. Leamos en Juan 6, versículos 68 y 69. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Amén. Hermoso. Y la respuesta de Jesús está informándoles, aunque ellos no lo entendían todavía, una nueva doctrina bíblica. ¿No escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Eso es el versículo 70. Muy duro eso. Un Sí. diablo, así mismo lo dijo. No era fácil. Directo, Como Directo, decimos. con la palabra exacta. Y mira la doctrina de la elección allá mismo. Es como Efesios capítulo 1, versículo 4 explica. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Amén. Además, con esta misma acción, Jesús también reveló que aún los eventos de los creyentes eran orquestados por Así Dios. La traición de Judas no fue una sorpresa, No, sino para que era nada. parte del plan de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos enseña que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final Camino es de camino de muerte. Es que por eso nosotros tenemos que caminar por fe, no por Amén. vista, porque Amén. Dios es que escribió nuestra historia y Él sabe el final. Nosotros lo que Amén. tenemos es que caminar por fe, Amén. a pesar de... No entender. de A no pesar de no entender. Hay un acontecimiento en la Biblia que todos conocemos y que quiero traer a colación a propósito de lo que estamos hablando. Y es cuando la mujer pecaminosa ungió a Cristo en Betania. sí. Un hecho que está relatado 2 veces en 2 libros de la Biblia. Cada relato con un enfoque diferente y un detalle que no quiero pasar por alto. Por un lado, en Lucas 7 leemos que este solo menciona que estos hechos ocurrieron en la casa de un fariseo, mientras que Marcos, haciendo referencia al mismo hecho, abunda en su relato que estaban en casa del fariseo Simeón el leproso. El leproso, sí. Pequeño gran detalle. Sí. Pequeño En gran el detalle. contexto. Sí. Todos conocemos este evento en donde una mujer pecaminosa entra y comienza a lavar los pies de Cristo con sus lágrimas, luego secándolo con su cabello para luego romper un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y derramarlo sobre la cabeza de Jesús. Este es un hecho que a todos nos llama la atención, una historia que nos Así cautiva. es, sí. El dueño de la casa en donde todo esto sucedió, Simón el leproso, no solamente criticó a la mujer por sus acciones, sino que dudó de Jesús porque presumió que él no sabía el pasado de esta mujer, de quién Así era. es. Y tuvo esta actitud condenatoria. Simón el leproso. El leproso. o Que sea, no debe tener gente en su casa. pero era un fariseo. Jesús entonces le da una lección en gracia al revelar que esta mujer en verdad estaba ungiendo su cuerpo para la sepultura y perdonando sus pecados. Amén. Lo que me llama la atención aquí es que este fariseo era un leproso, que dada su enfermedad y lo establecido por la ley, debía quedarse apartado de todo el pueblo. Ujú. Sin embargo, por su posición de fariseo, todo el mundo estaba en su casa sentado en la mesa junto con él. O sea, en la época actual vemos muchas de esas cosas también. Sí. Y es este mismo Simón quien quería descalificar a esta mujer por su pecado, Ujú. cuando él también era un pecador que violaba la ley al no apartarse del pueblo, dada su Exactamente. lepra.
Justamente el propósito divino que apuntaba este llamado a la separación del leproso del resto del pueblo era una analogía de cómo debemos separarnos del pecado. Pues él, y ellos creían también que la lepra era una condenación Una por el condenación, pecado. Sí, sí. exactamente. Pues un fariseo tiene a esa gente rompiendo la ley, Pero- enseñando que es pecador. Exactamente. Sí, señalando. Exacto, acusando a la mujer. Sí, es increíble. Y haciendo referencia también a este mismo evento, leemos en Juan capítulo 12, versículos 5 a 6, la respuesta que tuvo Judá. Este se quejó porque entendió que se le había dado un mal uso a este perfume porque vendiéndolo hubieran podido ganar hasta 300 denarios, Ya tú sabes. el equivalente del sueldo de un año. Mucho Y dinero. entonces, sí, pues el negocio estaba bueno en ese tiempo. Muy bueno. Y a veces nosotros pensamos, no, eso es ahora, esa gente era más puro. No, es el mismo Hay corazón. detalles que uno puede sacar de la escritura que dice, no hay Exactamente. nada nuevo. No hay nada nuevo bajo bajo el sol. sol. Y entonces él quería dárselo a los pobres. Sí. No sé si él se consideraba uno de los pobres, pero no sé. Sin embargo, Juan comentó en el versículo 6, refiriéndose a Judas, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de los que se hallaba en ella. Otra evidencia más de cómo el corazón es engañoso. Definitivamente. Sí, Jeremías 17:9. Ese es uno de nuestros versículos como clave. Yo Sí, creo sí, que sí, hemos uno de los repetido más, varias veces. más citados. Sí. Sí. en Proverbios 21, versículo 2, tienes razón al decir, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea Amén. los corazones. De nuevo, debemos enfocarnos más en las acciones que en lo que las personas dicen. Definitivamente estoy de acuerdo. La realidad es que el pecado implica manejarnos con secretos y mentiras y la única forma de liberarnos de su esclavitud es hablando verdad a través de la confesión. Judas estaba viviendo una doble vida y el Dios omnisciente le reprochó por Así su es, condición. Claro. Todas sabemos lo que Judas hizo, fue a los principales sacerdotes para saber cuánto estos le darían por entregarles a Jesús. Y él fue a ellos. Así es. Así es. Él fue a ello. Aquí se pone en evidencia cuál era el verdadero Dios de Judas, el dinero. Amén. El dinero. Y desde entonces Judas se dedicó a procurar la oportunidad perfecta para entregarle a los fariseos a Jesús, como Mateo 26, versículos 14 al 16 nos detallan. Así es, Aileen y Katy. En esta historia vemos claramente lo que dice Proverbios 14, versículo 12, y cito: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Cuánta sabiduría. Sí, sí. Cada uno de nosotros estábamos en ese camino en un día. Así El es. Señor nos así. sacó de allá, nos puso en otro Sí. camino, pero estábamos allá. Wow, No, gracias, incluso, Señor. Katy, yo me atrevería a decir que constantemente, si nosotros no somos sabias y buscamos guiarnos por la verdad de Dios, en muchas ocasiones entendemos que este plan que tenemos entre manos se ve muy piadoso, se ve muy bien ante los ojos del mundo, todo perfecto, pero no necesariamente está alineado con lo que Dios, la Así voluntad de mismo Dios es. para mi Voluntad de vida, Dios. con la verdad de Dios para lo que Así a mí me mismo toca. Así es. Y realmente tenemos que evaluar, por eso, Sí. por encima de sabiduría humana, lo que debemos procurar con mayor diligencia es la voluntad de Dios Amén. para nuestras vidas. Buena Sí, advertencia. y yo diariamente en mi vida, a medida que voy conociendo al Señor, siempre digo que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Amén. O sea, porque yo quiero una cosa, Sí. pero yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Ajá. Exactamente. Aunque me duela. Y muchas veces Sí, Sí, entonces sí, sí. choca lo que yo quiero con lo que Dios quiere. Aunque lo que usted quiera no es nada malo. No, exactamente, pero por eso uno debe ir a la palabra, orar y buscar consejos de personas Amén. que te puedan ayudar a tomar la mejor Sí. decisión. Así Amén. que con este último pensamiento y esta conversación cerramos el programa de hoy. Oh. Continuemos evaluando nuestras vidas a la luz de lo que estudiamos hoy. En el próximo programa seguiremos estudiando acerca de esta gran confabulación. No dejen de sintonizarnos.
Y como nosotros necesitamos discernimiento y sabiduría, recuerden por favor de seguir orando para Mujer para la Gloria de Dios y toda iniciativa por compartir el Evangelio para que Dios nos siga guiando en pos de su verdad. Amén. Amén. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Hasta la próxima. Bendiciones.